están sentenciados a poco menos de 9 años de cárcel por la supuesta desaparición forzada de un joven. Esto fue en un municipio de Nuevo León, Colombia, Nuevo León, en el 2013. De un día para el otro, Raúl Sánchez Labrada pasó de héroe a villano, de guerrero de la justicia a vil asesino. Es que en 2013 este marino fue clave en la aprehensión de Miguel Treviño Morales, el Z40, líder de los Zetas. Ese mismo año fue acusado de la desaparición forzada de un joven, delito por el cual pasó una década tras las rejas. Sin embargo, detrás de esa acusación podría haber corrupción, mentiras y una conspiración narco que buscó ensuciar el nombre del militar a modo de venganza. Y en una venganza de los Zetas, por la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, quien cayó en un operativo de la Marina en el que el capitán de fragata Sánchez Labrada participó. Las dos bases de operaciones que habían participado, tanto Colombia, Nuevo León, nos señalaron de haber detenido personas y que esas estaban desaparecidas. En el campo militar número 1 en Naucalpan, Estado de México, hay un preso distinto al resto. Es un capitán de fragata, un marino altamente experimentado que durante años sirvió a su país. Su nombre es Raúl Sánchez Labrada y hoy en día cumple una larga condena por un crimen aberrante: la desaparición seguida de asesinato de un joven llamado Armando Humberto del Bosque Villarreal. Sin embargo, el militar asegura que no solo es inocente, sino que la causa en su contra es una gran conspiración fomentada con dinero narco y propiciada por policías corruptos, defensores de derechos humanos que sirven al crimen organizado y principalmente por los Zetas. Esta increíble historia se remonta a 2013, años en que el ejército mexicano le seguía la pista a los hermanos Treviño Morales. Para 2013, la guerra contra el narco estaba en una etapa sangrienta. Tanto el Estado como las organizaciones delictivas utilizaban todo su poder de fuego, provocando enfrentamientos cada vez más salvajes. En ese contexto, capturar a hombres como Miguel Treviño Morales era una absoluta prioridad. Como líder de los Zetas, fue responsable de las masacres más increíbles de las que se tenga memoria. Lo curioso es que este hombre, apodado el Z40, escaló en la jerarquía narco por su cuenta. Él al principio ni siquiera formaba parte de los Zetas, no es de los originales. Cuando quiso ganar un poco más de dinero, lo mandan de escolta de Tony Tormenta y entonces Tony Tormenta le dice: ¿sabes qué? Tú das para más. Y lo coloca ya finalmente como la mano derecha de Lasca, y ahí es cuando entra al cártel del Golfo, que a su vez se une al cártel de los Zetas, y es entonces cuando empieza esta lucha por el liderazgo, porque a pesar de que estaba de la mano derecha de Lasca, le aprende, y poco antes de que Lasca muera, fallezca, es cuando entonces ya había un pleito por el poder impactante. Capturar a un hombre como Treviño Morales siempre es difícil. Era un capo que basaba su poder en el terror que causaba en las comunidades, evitando que los testigos hablaran con las autoridades. Su falta de escrúpulos y su afición por las torturas era bien conocida en todo México. Es por eso que la justicia tenía serios problemas para acorralarlo. Sin embargo, un equipo de élite de la Marina, integrado por Raúl Sánchez Labrada, tenía un plan para obtener información crucial sobre el delincuente. Forma parte de este grupo de élite de la Marina, y él lo cuenta. Él va a Monclova, Coahuila, que era una ciudad donde la boca tenían cocida a todos los habitantes por miedo a los Zetas. Y ahí él logra abrir una primera línea de denuncia ciudadana con empresarios de su lado, que si daban algún dato importante para llegar al Z40, les daban licuadoras, les daban allí lavadoras, les daban electrodomésticos. Él recibe el primer información de que el Z40 tenía una hija.
Mediante esa red clandestina de informantes, Labrada logró construir un mapa de las actividades de los Treviño Morales. El marino se dedicó a analizar cada movimiento, cada negocio y cada contacto, transformándose en la sombra del líder de los Zetas. Fue así que se dio con una serie de viviendas y propiedades en Nuevo León, donde el Z40 solía esconderse. Finalmente, el 15 de julio de 2013, se presentó la oportunidad perfecta para cazar a la presa más codiciada. Se sabe su nombre, se sabe por qué rutas, genera todos los productos de inteligencia para detenerlo, y es el que lo persigue en una brecha, en un camino rural que se llama La Gacera, que termina por ser el último lugar de libertad del Z40. Este marino es el capitán. ¿El que reporta? La verdad es el que le dice a unos policías, traigan el helicóptero y no dejen de seguir esta camioneta porque aquí va el Z40. El Z40 siempre niega que él es el Z40. La persecución del Z40 transcurrió en rutas rurales en horas de la madrugada. Incluyó varios vehículos del ejército e incluso un helicóptero que vigilaba todo desde los cielos para evitar la huida del delincuente y alertar ante la posible llegada de sicarios. Gracias a la inteligencia recolectada por Labrada, no fue necesario disparar ni una sola bala. Sin embargo, el marino tuvo un desafío final: reconocer al Z40, cuyo rostro había sido alterado con numerosas operaciones y cambios de apariencia. Se había hecho cirugía por aquel entonces para que resultara reconocible, y es gracias a información que tenía este marino, el capitán Labrada, que le encuentra una credencial de una ferrocarrilera de donde tenía un alias, y dice, este es el Z40, es el que nos quiere engañar. Y debido a eso, debido a esa gran actuación, pues muchos policías municipales se quedaron sin el entre de los Zetas. El arduo trabajo de Labrada y su equipo de élite dio resultados. Sin correr riesgos innecesarios y sin causar daños colaterales, atraparon a uno de los delincuentes más peligrosos del país. Ten en cuenta que en el momento de su captura, el gobierno mexicano ofrecía una recompensa de hasta 30 millones de pesos, es decir, de más de $2 millones, por información que condujera a su arresto. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía hasta $5 millones por información que condujera a su arresto y condena. El Z40 era un enemigo de la seguridad en ambos países, y en aquella madrugada de julio de 2013 cayó ante el peso de la justicia. Tal fue la relevancia del arresto que autoridades de distinto orden presentaron el hecho y lo anunciaron como un giro positivo en la larga y dolorosa guerra contra el narcotráfico. Para mí es un paso importante, imprescindible, que es solo un paso en la búsqueda de la paz y la tranquilidad. Yo en lo personal creo que con esto eliminamos cuestiones violentas, pero tampoco puedo predecirle sin riesgo. Yo en lo personal espero que disminuya la violencia. La operación en Nuevo León, la cual incluyó una colaboración con la Cámara de Comercio Regional y un sistema de anonimato y protección a los testigos, quienes recibieron nombres en código, marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen. A medida que se conocieron más datos sobre la captura, los medios de comunicación reconocieron la valiente labor de los marinos. Un alto funcionario de la Secretaría indicó que la captura se realizó a unos 27 kilómetros de Nuevo Laredo hacia las 3 de la mañana, cuando Z40 se desplazaba en una camioneta por un camino secundario. Según los datos proporcionados, el vehículo fue interceptado por un helicóptero militar y también fueron detenidos 2 hombres de 29 y 38 años de edad. Sin embargo, las mieles del éxito pronto pueden volverse amargas. En julio de 2013, Labrada y su equipo eran los marinos más celebrados del país, pero pronto una serie de denuncias y acusaciones los transformaron de héroes a villanos, incluyendo un horripilante cargo por desaparición seguida de muerte
en el mismo estado de Nuevo León. Se nos acusa del delito de desaparición forzada, de haber detenido a un joven el 3 de agosto del 2013 en el poblado de Colombia, Nuevo León. Yo no voy a aceptar algo que no hice, sobre todo un delito grave, un delito que es de lesa humanidad. Como indica el propio Raúl Sánchez Labrada, se lo acusa a él y a otros oficiales de Marina identificados como Alfie Ahumada Espinosa, Carlos Adán Verdugo Camarillas y Eliseo Sánchez Padrón de haber llevado a cabo una detención ilícita en el poblado de Colombia. De acuerdo con esa versión, en la noche del 3 de agosto de 2013, Amado Humberto del Bosque Villarreal fue sacado de su automóvil por los marinos para luego subirlo a un vehículo militar ante varios testigos y en presencia de 2 policías municipales. Minutos después, el padre de Amado acudió a la base de los marinos y fue informado que lo tenían detenido y que le darían más información. Sin embargo, 1 hora después, la versión de los marinos cambió. Le informaron al padre que no habían detenido al joven y que no estaba en esas instalaciones. El muchacho había desaparecido. El padre presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República presentando a 4 testigos, todos ellos policías municipales. De esa manera inició la investigación que colocó a Labrada como principal responsable. Se me culpa a mí y a otros elementos navales por el delito de desaparición forzada de Humberto del Bosque Villarreal en el 2013. Él afirma, al igual que los otros marinos acusados, que su caso está fundado en falsos testimonios, pruebas fabricadas por policías municipales adscritos al poblado de Colombia, Nuevo León, y en una venganza de los Zetas, por la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. El primer giro de la trama corresponde a la honestidad de esos policías municipales. De acuerdo con Labrada y con habitantes de Colombia, los efectivos no solo son corruptos, sino que durante años fueron empleados al servicio de los Zetas. Su verdadero jefe no era el Estado, ni su objetivo era la justicia. Por el contrario, ellos les rendían cuentas a los hermanos Treviño Morales. Bajo esta acusación es que Labrada afirma que los testimonios de los oficiales son falaces y que ellos forman parte de la conspiración en torno al crimen ocurrido en agosto de 2013. Más allá de las versiones cruzadas entre el marino y los policías municipales, lo cierto es que el joven sí estaba desaparecido y no había información sobre su paradero. Ante un posible hecho de violencia institucional y de ejecución sumaria por parte de los uniformados, se involucraron algunas organizaciones defensoras de derechos humanos. El problema es que entre todos los grupos de investigación honestos y que buscan alumbrar la verdad, apareció un nombre conocido y sospechoso. Un presunto defensor de causas nobles que en múltiples ocasiones fue acusado de tener lazos de colaboración con el Cártel del Noreste y los Zetas. Pues los propios policías municipales cuadran un caso de desaparición forzada y lo acusan de haber detenido y desaparecido y luego asesinado a un joven que, bueno, lamentablemente sí está desaparecido y sí falleció. Esto lo hacen con ayuda de policías municipales sucios y con el apoyo de un muy polémico defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, que es un hombre que es defensor de derechos humanos y al mismo tiempo ha sido acusado de colaborar para el Cártel del Noreste, para los Zetas. La recomendación de Raimundo Ramos fue que el gobierno iniciara un proceso de investigación contra Labrada y su equipo de marinos por el crimen de desaparición forzada de un civil. Las pruebas y los testimonios ciertamente apuntaban a que el joven había sido víctima de un crimen, y todo terminó de confirmarse el 3 de octubre de 2013. En esa fecha fueron encontrados en el rancho Santa Cecilia, a escasa distancia de la base de operaciones navales, los restos de la víctima. Presentaba golpes en el cuerpo, señales de tortura y un disparo en la cabeza. Indudablemente había sido asesinado por bestias salvajes.
La pregunta era si esos animales usaban uniforme de la Marina o si eran en realidad los Zetas buscando cobrar venganza por el arresto del Z-40. La delincuencia organizada entendió que en enfrentamientos no podían con nosotros ya. Entonces empezaron a acudir al desacrédito. Ellos mismos desaparecían personas y contactaban a los familiares de esas víctimas y le hacían creer que nosotros habíamos sido. El capitán de fragata presentó pruebas ante la justicia de que no sería la primera vez que los grupos criminales cometen asesinatos brutales para luego implicar a sus enemigos, ya sean otros delincuentes o miembros de fuerzas de seguridad. La gran diferencia es que en este caso, de ser cierta la versión de Labrada, esto apuntaría a que toda la Policía Municipal de Colombia estaría implicada no solo en un brutal asesinato, sino en un horripilante pacto de silencio para beneficiar a los hermanos Treviño Morales. Es una trama demasiado oscura y que despierta preguntas en torno a quién está encubriendo a quién. Cuando no se puede confiar en nadie, ¿cómo es posible llegar a la verdad? Queremos demostrar nuestra inocencia de que no participamos en los hechos que nos señalan y salir antes o aceptar la responsabilidad a cambio de nuestra libertad también será vendernos. El proceso de investigación fue largo y complejo. Finalmente, la justicia encontró a Labrada culpable del delito de desaparición forzada seguido de asesinato, agravado por el cargo de autoridad que tenía el marino al momento del crimen. El capitán de fragata enfrenta actualmente la sentencia de 9 años y 4 meses de prisión, dictada en el proceso penal 9/2021, en el que fue hallado penalmente responsable junto con los marinos Alfie Ahumada Espinosa, Carlos Adán Verdugo Camarillas y Eliseo Sánchez Padrón. Además del cumplimiento de la condena, se establecieron medidas como reparación del daño, disculpa pública de la Secretaría de Marina e instalación de un memorial en honor de la víctima desaparecida en agosto de 2013 y encontrada sin vida meses después, acciones que hasta ahora no se han concretado. Él está en prisión actualmente, pero fíjate lo que son las cosas, Eli. En unos días, y esto lo quiero decir tal cual, el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito de Monterrey va a resolver una declaratoria de inocencia. Es muy probable. ¿Tienen ese proyecto? Sí. Es una declaratoria muy rara. Pocas veces se utiliza, pero es una manera de anular una sentencia condenatoria. Sin embargo, el hombre que puso tras las rejas al Z-40 no está dispuesto a rendirse y quiere que su verdad salga a la luz. Sánchez Labrada ha cambiado de abogado en al menos 4 ocasiones y mantiene su versión de inocencia. Sin embargo, su condena por desaparición forzada está firme y la Secretaría de Marina deberá proceder a su destitución definitiva. Hasta ahora ni el capitán ni sus asesores han formalizado denuncias contra agentes de la Policía Municipal ni contra Raimundo Ramos, a quienes acusa de corruptos y mentirosos. El marino que arma el operativo y se enfrenta a estos hombres sanguinarios, tienes razón, pues ahí todo el mundo estaba silenciado, aterrados o cooptados. O cooptados, claro. Detiene al Z-40 y a él lo acusan de desaparición forzada y lleva 9 años en prisión. Recientemente el caso de Labrada tuvo un nuevo giro cuando el gobierno de México incluyó a los hermanos Treviño Morales en la lista de 29 delincuentes que pasaron a las manos de la justicia estadounidense. Un gesto de buena predisposición en la lucha bipartita contra el narcotráfico. Entre los 29 líderes criminales entregados por el gobierno mexicano, 9 pertenecen al cártel de los Zetas o cártel del Noreste, entre los que figuran sus fundadores, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z-40 y el Z-42, así como su sobrino, Carlos Monsiváis Treviño, alias La Bola. Esto podría traer más problemas a Labrada, ya que se presume que este proceso es el puntapié inicial
para que los capos se transformen en informantes y colaboradores de la justicia estadounidense a cambio de algunos beneficios. Una confesión del Z-40 respecto a la presunta conspiración en contra de Labrada se ve lejana e improbable. Mientras tanto, el marino sigue defendiendo su inocencia y la de sus hombres. El caso de Labrada es complejo y pone de relieve la corrupción que existe en el sistema mexicano. Las versiones cruzadas, la investigación incompleta y el largo historial de colaboración con narcos que existe tanto dentro de la policía como de la Marina hacen que la confianza sea difícil de depositar en cualquiera de las dos partes. Esperemos que la justicia actúe con imparcialidad y que los responsables de la muerte de Armando Humberto del Bosque Villarreal paguen por sus acciones. ¿Y tú, qué crees que ocurrió? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al cierre de esta entrega. Si te interesan este tipo de historias en las cuales analizamos el crimen organizado mexicano desde otra perspectiva, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, te esperamos en la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.